Los módulos del sistema son los siguientes. Módulo de captura de formatos. En este módulo, las unidades médicas realizan la captura de los formatos manuales correspondientes a servicios complementarios. Trasplantes y donación de órganos, censo de población, dietología, subrogación de servicios, medicina preventiva y educación en salud. Módulo de validación 6//CIMO. En este módulo las unidades médicas validan la información que fue capturada previamente en los sistemas 6//CIMO. Cuando la aplicación está en la unidad médica y se presente error, los datos deben ser corregidos directamente en los sistemas fuentes 6//CIMO hasta que la validación sea correcta. Cuando la aplicación se encuentra en la delegación, se pueden realizar correcciones directamente en la aplicación. Módulo envía/recibe. Una vez que se han capturado los datos correctos de los formatos manuales y se han validado los datos que se generaron en los sistemas 6//CIMO, entonces la unidad médica envía su información al área central. Por su parte, las delegaciones monitorean la información de sus unidades y realizan el cierre de información mensual para el periodo correspondiente. La DIAS monitorea los cierres delegacionales y a su vez efectúa el cierre nacional para ese periodo. En caso de que la aplicación haya sido instalada en el nivel delegacional, la CIAE es la responsable de los módulos de captura, validación y envío de información a nivel central de todas las unidades médicas de su ámbito delegacional. Cuando la aplicación está instalada en el nivel de unidad médica de alta especialidad, UMAE, la Oficina de Información Médica y Archivo Clínico, OIMAC, es responsable de los módulos de captura, validación y envío de información a nivel central de todas las unidades complementarias que la conforman. Módulo administrador del sistema. En este módulo la DIS administra y mantiene actualizados los catálogos normativos para que opere el sistema, por ejemplo, unidades médicas, delegaciones, filtros de validación, etc. 5.6 Subsistemas que integran la aplicación. Manuales, formatos. Subsistema captura descripción. 12 mensual informe complementario trasplantes y donación de órganos. 14 anual censo de población adscrita a médico familiar. 15 mensual informe de consumo de víveres. 19 mensual estadística de servicios médicos subrogados. 29 mensual actividades médico-preventivas y fomento a la salud, hospital. 43 mensual personal profesional de salud en formación. 46 mensual formación de personal profesional y técnico en salud. 47 mensual actividades de educación continua del personal de salud. 48 mensual actividades de centros de investigación educativa y formación docente. 49 mensual actividades de los servicios de documentación en salud automatizados, 6//CIMO. Subsistema enlace descripción. 10 mensual población y servicios médicos otorgados. 13 mensual estadísticas de egresos hospitalarios. 27 mensual motivos de demanda de consulta externa. 31 mensual actividades de planificación familiar. 32 mensual actividades de vigilancia materno-infantil. 6. Procesos de la información. 6.1 Sistema de Información de Atención Integral de la Salud, CIAIS. 6.1.1 Introducción. Este sistema tiene como fuente de datos el formato Registro de Atención Integral de la Salud, RAIS, así como la transferencia del Sistema de Información de Medicina Familiar, SIMF. El CIAIS permite el registro, validación y procesamiento de la información de las unidades. Asimismo incorpora la emisión de cuadros de salida de coberturas a través de los cuales se inicia la explotación de información con orientación a las acciones realizadas a los derechohabientes, dejando atrás la consulta de información solo por productividad. Además, el CIAIS genera archivos de enlace para el Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, así como los archivos de enlace para el Data Mart. Estadísticas médicas con los subsistemas que aún son vigentes. El sistema incluye informes de coberturas, prevalencias, indicadores y productividad, entre otros, de acuerdo a los programas de las áreas normativas de la Dirección de Prestaciones Médicas. La DIS coordina la operación del CIAIS, así como la integración y explotación de las bases de datos para la generación de información estadística en la unidad médica, delegación y nivel central. 6.1.2 Proceso de la consulta externa, registro, control, codificación, captura y análisis de la información. 6.1.2.1 Registro de la información en la consulta externa. 6.1.2.1.1 Asistente médica.
Requisita en el formato Registro de Atención Integral de la Salud, RAIS, los datos de identificación y registra a los pacientes con cita previa, cita concertada o espontáneos, la hora de la cita, de la atención y los datos de peso y talla de los pacientes. Al término del registro de los datos, en cada consultorio y de acuerdo a los horarios establecidos, deriva al médico que otorgará la consulta. 6.1.2.1.2 Médico. Recibe y valida los datos de identificación del formato RAIS para la consulta del día y anota con letra legible los registros necesarios y derivados de la atención otorgada, así como los datos normados para su categoría. Al término de la jornada, firma el formato RAIS en el espacio siguiente al del último registro de atención otorgada y deriva los formatos a la asistente médica. 6.1.2.1.3 Personal paramédico. Enfermera materno-infantil, enfermera de medicina preventiva, estomatólogo preventivo. Enfermera para atención de crónico-degenerativos, nutricionista, optometrista, psicólogo. Terapista y trabajadora social. Requisita en el formato RAIS los datos de identificación y registra a los pacientes con cita previa, cita concertada o espontáneos que acuden a este servicio. Anota con legibilidad el código preestablecido de acuerdo a las actividades realizadas en las columnas correspondientes a la promoción y prevención, así como atención al daño y en el renglón del diagnóstico adicional de acuerdo a los criterios normados, para el registro de las actividades del personal paramédico. 6.1.2.2 Control de la información. 6.1.2.2.1 Asistente médica. Recibe formatos RAIS requisitados y los entrega a la coordinadora de asistentes médicas. 6.1.2.2.2 Coordinadora de asistentes médicas y /diagonal o personal paramédico. Integra y valida los formatos RAIS originales, los cuales se deberán entregar con una relación de control al área de información médica y archivo clínico, ARIMAC, el día hábil siguiente al registro de esta información, ordenadas por servicio y especialidad o en su caso por consultorio y turno. 6.1.2.2.3 Personal del área de información médica y archivo clínico. A. Recibe y firma la relación de control, anotando fecha y hora de recepción y deriva los formatos antes señalados al responsable de codificar los motivos de consulta. B. Valida que la información contenida en los formatos fuente sea legible y esté completa en cada uno de los datos registrados por la asistente médica, el médico familiar y el personal paramédico. En caso de detectar inconsistencias, el responsable del servicio promueve su corrección a través del jefe de medicina familiar o el jefe de servicio correspondiente. 6.1.2.3 Codificación, captura, generación y envío de la información. Personal del área de información médica y archivo clínico. A. Codifica a nivel de cuarto carácter la totalidad de los diagnósticos y procedimientos consignados en los formatos RAIS, utilizando la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, 10ª revisión, CIE 10, los lineamientos para el uso de la CIE 10 en morbilidad, así como la clasificación de procedimientos de la CIE 9, MC. B. Captura diariamente en el equipo de cómputo los datos contenidos en los formatos RAIS, de acuerdo con lo establecido en el manual de operación del CIEIS. C. Archiva por orden cronológico el paquete procesado de formatos RAIS, para su conservación durante 1 año, 6 meses en caso de espacio insuficiente. Al término de este plazo realiza su depuración. D. Al término del registro de datos del día 25 del mes, realiza las siguientes actividades. Proceso del cierre de ciclo mensual, para lo cual debe capturar la información relativa a los datos complementarios de los auxiliares de diagnóstico y tratamiento, las actividades de planificación familiar, conciliación de métodos aplicados y actividades educativas de trabajo social y enfermería, materno-infantil, educativas de trabajo social. En el caso de las unidades con hospitalización, se debe realizar la carga de los archivos de respaldo de consulta externa de especialidades y de hospitalización del Sistema de Información Médico Operativo, SIMO. Una vez concluido el registro del último día de proceso mensual, se efectúan las siguientes actividades. O emite a través del CIEIS los reportes mensuales. O carga los datos complementarios del informe mensual de coberturas. O realiza la impresión de los informes conforme a la normatividad vigente. O genera archivo de enlace con DATA estadísticas médicas. O genera archivo de enlace integrador. E. Revisa y analiza los reportes emitidos y entrega los originales al director de la unidad.
dentro de los 5 días posteriores a la fecha del cierre. F. Envía los archivos generados para el enlace con el sistema Data Mart Estadísticas Médicas así como el archivo integrador a la Coordinación de Información y Análisis Estratégico, CIAE, a través de los medios electrónicos establecidos. 6.1.2.4 Análisis de la información, director, jefes de departamento clínico de la unidad. Personal del ARIMAC notifica a los directivos sobre el cierre emitido del mes correspondiente. Para su evaluación y análisis a través de la red local de consulta, RLC. Es responsabilidad del personal asignado a las actividades de información médica, la validez de los datos capturados en el sistema, así como vigilar el buen funcionamiento del equipo de cómputo y del material que se emplea en el desarrollo de las actividades. En unidades huésped, si existe personal asignado para información médica, deberán codificarse los formatos RAIS y enviarse a la unidad titular para su incorporación al CIAIS. En caso contrario deberán remitirse a dicha unidad titular para su codificación y proceso. 6.1.3 Obtención y envío de productos, proceso semanal. Desde la opción Vigilancia epidemiológica del módulo reporteador del CIAIS y de acuerdo con el calendario de semanas epidemiológicas, se genera un reporte previo de los cuadros de salida, los cuales se les envía a los epidemiólogos. Informe semanal de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Listado nominal diagnóstico. Informe semanal. Listado nominal de padecimientos del interés epidemiológico. Pasos. Configurar en el catálogo de unidades el número de semana a generar. En el módulo reporteador, emitir los cuadros de salida. Transmisibles, listado nominal DIAC-SWAB, listado nominal padecimientos de interés epidemiológico. Enviar los cuadros de salida al epidemiólogo. El médico epidemiólogo con apoyo de los cuadros de salida, revisa expedientes de los pacientes, elabora el estudio de casos, confirma, agrega y /diagonal o descarta casos, envía a ARIMAC las observaciones y correcciones de los diagnósticos. En caso de existir correcciones en la opción búsqueda /diagonal edición, aplica los cambios a los diagnósticos conforme a los ajustes solicitados por el epidemiólogo. Concluidas las correcciones, se vuelven a generar los reportes transmisibles, listado nominal DIAC-SWAB. En la opción 3, generación de archivos de enlace, generar el archivo de enlace suave. En el módulo reporteador, emitir los cuadros de salida. Transmisibles, listado nominal DIAC-SWAB. Enviar los cuadros de salida al epidemiólogo para su firma. El archivo de enlace suave de la semana correspondiente se genera con la nomenclatura BAE00SS, DBF, donde E igual a clave del estado, no de la delegación, y SS igual a número de la semana. Se sube el archivo de enlace a la plataforma IBSV2 informe semanal para su validación por parte del epidemiólogo. Los listados nominales solamente se utilizarán en el ARIMAC para verificar información por paciente cuando sea requerido. El personal del ARIMAC genera la factura del informe transmisible. La Coordinación de Información y Análisis Estratégicos, CIAE, responsable de la operación del SUABE, valida, corrige y concentra el archivo semanal de cada unidad médica integrándolo al SUABE delegacional y genera el archivo de enlace para subirlo a la plataforma IBSV2 para la consulta de los servicios estatales de salud, así como Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, CVE, nivel central. Este informe se alimenta de todos los casos de primera vez en consulta en el servicio. Urgencias registrados en el formato RAIS y 4-30-6-99 así como las atenciones médicas generadas vía electrónica, SIMF y CICE. 6.1.4 Formatos que se manejan. Formatos de registro de consulta externa 4-30-6-99 y paramédicos 4-30-6P/-99. 6.1.4.1 Formatos de registro de consulta externa. Objetivo: conservar los formatos fuente de consulta externa, para efectos de revisión o auditoria sobre la captación de los datos más sobresalientes de la atención a los pacientes. Integración: se integra con los formatos RAIS por cada día de labores y ordenadas por servicio, por médico y por turno. Depuración: se conservarán por periodo de 1 año, en caso de espacio insuficiente será por 6 meses. 6.2 Sistema de Información de Medicina Familiar, SIMF. 6.2.1 Introducción. Como parte del uso de herramientas tecnológicas, el Instituto Mexicano del Seguro Social establece en su programa institucional 2001 a 2006, en uno de sus objetivos para la provisión
De servicios, la modernización informática, en donde menciona el uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías. Por esta razón el instituto, a través de la Dirección de Prestaciones Médicas, desarrolló una aplicación innovadora para fortalecer los servicios de atención primaria denominado Sistema de Información de Medicina Familiar, SINF, el cual está basado en el expediente clínico estructurado de manera electrónica. Este sistema tiene como objetivo general contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud proporcionados por el instituto y al incremento en la capacidad de atención médica, mediante un sistema automatizado, de manera integral, oportuna, flexible y confiable. La incorporación del SINF representa una sustitución muy importante del medio de entrada de información para la estadística médica, ya que se retira el uso de formatos impresos y se incorpora el registro electrónico de las actividades que realizan los prestadores de la atención. 6.2.2 Registro de información. 6.2.2.1 Asistente médica. Agenda, cancela, consulta, confirma y transfiere citas en los horarios y fechas del consultorio asignado al derechohabiente, y además registra los datos de somatometría del paciente, tales como peso y talla, entre otros. 6.2.2.2 Médico. Registra los datos relacionados con la consulta médica, incluyendo la historia clínica, resumen clínico, diagnóstico y demás información requerida conforme al motivo de consulta que requiere el paciente. 6.2.3 Enlace de los sistemas SINF-CIAIS. Es importante tener en cuenta que se podrán presentar situaciones que impidan el registro electrónico de información en el SINF, y en estos casos será necesario realizar el registro por medio del formato RAIS y su posterior captura en el CIAIS. A través del CIAIS se integra la información que se registra electrónicamente desde el SINF. Para integrar la información proveniente del SINF y CIAIS, se debe realizar la programación de transferencia SINF-CIAIS. Una vez que el proceso de transferencia fue realizado satisfactoriamente, el ARIMAC deberá ejecutar las actividades de cierre y emisión de cuadros de salida conforme a las fechas establecidas en la operación del CIAIS. 6.3 Sistema de Información Médico Operativo, SIMO. 6.3.1 Introducción. El Sistema de Información Médico Operativo, SIMO, se estableció con base a los siguientes objetivos operativos en las unidades médicas. Generar información oportuna, integral y confiable de apoyo al personal directivo en los aspectos de control en la prestación de los servicios de atención médica, así como en el proceso para la toma de decisiones. Eliminar los procesos manuales de elaboración y concentración de informes que las unidades médicas realizan para reportar a través de enlace con el sistema de acopio de Information Data Mart estadísticas médicas. El sistema se ha ido configurando de acuerdo a los requerimientos operativos actuales, por lo que el presente documento tiene como propósito mantener la actualización de los procedimientos que el personal operativo deberá conocer para su manejo e interrelación con las áreas involucradas, atendiendo a los cambios estructurales y de comportamiento, lo que unificará criterios en su aplicación y facilitará la enseñanza y capacitación del personal que interviene en los procesos de generación de información estadística del área médica institucional. Actualmente el sistema opera en las unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención, que cuenten con los servicios de consulta externa, especialidades y de hospitalización, así como el servicio de urgencias. Ejemplo, HGR, UMFH, HGS, HGZ, HGZMF, entre otros. 6.3.2 Proceso de consulta externa, especialidades y urgencias. 6.3.2.1 Registro de la información de consulta externa. 6.3.2.1.1 Asistente médica. Requisita en el formato control e informe de consulta externa, 4-30-6/99, los datos de identificación y registra a los pacientes citados o espontáneos que acuden a recibir atención. Al término del registro de los datos, en cada consultorio y de acuerdo a los horarios establecidos, deriva al médico que otorgará la consulta. 6.3.2.1.2 Médico. Recibe y valida los datos de identificación del formato 4-30-6/99 para la consulta del día y anota con letra legible los registros necesarios y derivados de la atención otorgada, así como los datos normados para su categoría. Al término de la jornada, firma el formato 4-30-6/99 en el espacio siguiente al del último registro de atención otorgada y deriva los formatos a la asistente médica.
6.3.2.1.3 Personal paramédico. Enfermera prenatal de hospital, nutricionista, optometrista, psicólogo y trabajadora social. Requisita en el formato informe de servicios paramédicos, 4-30-6P/90, los datos de identificación y registra a los pacientes citados o espontáneos que acuden a este servicio. Anota con legibilidad el código de la atención, así como los datos normados para este personal. 6.3.2.2 Control de la información de consulta externa de especialidades. 6.3.2.2.1 Asistente médica. Recibe formatos 4-30-6/99 requisitados y los entrega a la coordinadora de asistentes médicas. 6.3.2.2.2 Coordinadora de asistentes médicas y /o personal paramédico. Valida y conforma las formas originales, las cuales se deberán entregar con una relación de control al área de información médica y archivo clínico, ARIMAC, el día hábil siguiente al registro de esta información, ordenadas por servicio y especialidad o en su caso por consultorio y turno. 6.3.2.2.3 Personal del área de información médica y archivo clínico. Recibe y firma la relación de control, anotando fecha y hora de recepción y deriva los formatos antes señalados al responsable de codificar los motivos de atención tanto de los médicos especialistas como de urgencias. Valida que la información contenida en los formatos fuentes sea legible y esté completa en cada uno de los datos registrados por la asistente médica, el médico familiar y el personal paramédico. En caso de detectar inconsistencias, el responsable del servicio promueve su corrección a través del jefe de servicio correspondiente. 6.3.2.3 Codificación y captura de la información de consulta externa, personal del área de información médica y archivo clínico. Codifica a nivel de cuarto carácter la totalidad de los motivos de atención, consignados en las formas 4-30-6/99 y 4-30-6P/99, utilizando la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, 10ª revisión, CIE 10, y los lineamientos para el uso de la CIE 10 en morbilidad. Captura diariamente en el equipo de cómputo los datos contenidos en las formas 4-30-6/99 y 4-30-6P/99, de acuerdo con lo establecido en el manual de operación del SIMO. Módulo de consulta externa. Archiva por orden cronológico el paquete procesado de formas 4-30-6/99 y 4-30-6P/99, para su conservación durante un año, en caso de no tener espacio físico en 6 meses. Al término de este plazo realiza su depuración. Al término de la captura de los datos del día 25 del mes, realiza el proceso del cierre de ciclo mensual, para lo cual debe también capturar los datos complementarios de los auxiliares de diagnóstico y tratamiento, actividades de planificación familiar, conciliación de métodos aplicados y educativas de trabajo social y enfermería, materno-infantil, educativas de trabajo social, y emite del SIMO los reportes correspondientes, mensuales y acumulados. Analiza los reportes emitidos y envía electrónicamente, correo, USB, etc., al director de la unidad dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha del cierre. Envía los archivos de enlace para el sistema de acopio de información, DataMart. Estadísticas médicas, a la Coordinación de Información y Análisis Estratégicos, CIAE. 6.3.2.4 Análisis de la información de consulta externa, director de la unidad. Es responsabilidad del personal asignado a las actividades de información médica, la validez de los datos capturados en el sistema, así como vigilar el buen funcionamiento del equipo de cómputo y del material que se emplea en el desarrollo de las actividades. En unidades huésped, si existe personal asignado para información médica, deberán codificarse las formas 4-30-6/99 y 4-30-6P/99 y enviarse a la unidad titular para su incorporación al SIMO. En caso contrario deberán remitirse a dicha unidad para su codificación y proceso. 6.3.3 Proceso en hospitalización. 6.3.3.1 Registro de la información. 6.3.3.1.1 Asistente médica. Requisita los datos de identificación y del internamiento o egreso de los pacientes, en los siguientes formatos. 4-30-21/90 y ingresos, registro diario hospital.
4-30-21-90, egresos, registro diario hospital. 4-30-21-35-90, ingresos registro diario, servicio de urgencias o admisión continua. 4-30-21-35-90, egresos registro diario, servicio de urgencias o admisión continua. CIMO 2-95 volante de modificación de datos de pacientes en servicios de hospitalización. 6.3.3.1.2 enfermera. Requisita los datos de identificación y del internamiento o egreso de los pacientes en los siguientes formatos. 4-30-21/A5-90, ingresos registro diario, unidad de cuidados del paciente en estado crítico. 4-30-21/A5-90, egresos registro diario, unidad de cuidados del paciente en estado crítico. 4-30-6B/90 partos, productos y abortos. 4-30-6C/90 estancia de productos. 4-30-27-90 intervenciones quirúrgicas efectuadas en quirófano. CIMO 1-90 volante de movimiento intrahospitalario. 6.3.3.1.3 médico tratante. Requisita la forma alta 1-98 hoja de alta hospitalaria, con los datos del egreso del paciente, diagnósticos de ingreso y egreso, principal, secundarios y complicaciones intrahospitalarias, así como de las condiciones al egreso. 6.3.3.1 Control de la información de hospitalización. 6.3.3.2.1 Asistente médica y enfermera. Deriva al término de la jornada las formas fuente a la coordinadora de asistentes médicas y a la jefe de enfermeras, respectivamente. 6.3.3.2.2 Jefe de enfermeras o coordinadora de asistentes médicas. Recibe, valida y conforma paquete de formas originales las cuales se deberán de entregar al Área de Informática Médica y Archivo Clínico, ARIMAC, el día hábil posterior al de labores registradas. 6.3.3.2.3 Personal del Área de Información Médica y Archivo Clínico. Recibe los originales de las formas de registro y actividades hospitalarias de los jefes de los distintos servicios del hospital, el día siguiente de su generación. Firma en la copia de los formatos, anotando fecha y hora de recepción derivándolo al responsable de la codificación de los motivos de egreso y procedimientos quirúrgicos. Recibe del responsable del archivo clínico los formatos fuente, junto con los expedientes clínicos de los pacientes egresados, incluyendo la forma alta 1/98 y en caso de defunción el certificado correspondiente. 6.3.3.3 Codificación y captura de la información de hospitalización, personal de área de información médica y archivo clínico. Codifica mediante la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, 10ª revisión, CIE 10, y conforme a los lineamientos para él. Uso de la CIE 10 en morbilidad a nivel de 4º carácter los diagnósticos de ingreso, egreso y complicaciones intrahospitalarias, registrados por el médico responsable en la hoja de alta hospitalaria, los diagnósticos registrados en la forma 4-30-6C/90 estancia de productos, así como los de egreso del servicio de urgencias o admisión continua y en la unidad de cuidados del enfermo en estado crítico. Cuando el motivo del egreso hospitalario es la defunción del paciente, codifica en la tercera hoja del certificado de defunción al nivel de 4º carácter, la causa básica de la muerte de acuerdo a las reglas de mortalidad de la CIE 10, además impone sello de defunción en la cubierta del expediente clínico y se lo entrega al responsable del ARIMAC para que sea archivado en el catálogo de guarda permanente. Codifica las intervenciones quirúrgicas, consignadas en la forma 4-30-27-90 intervenciones quirúrgicas efectuadas en quirófano, de acuerdo a la clasificación de procedimientos de la CIE 9-MC. Registra diariamente los datos de los formatos fuente y actividades hospitalarias en el equipo de cómputo, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Operación del Sistema de Información Médico Operativo, CIMO, módulo de hospitalización y realiza diariamente el proceso de fin de día con la obtención de los reportes de cifras de servicios, relación de pacientes internados y resumen de pacientes dados de alta. Al término del registro de datos del día 25 del mes, realiza el proceso del cierre de ciclo mensual, analiza los reportes emitidos y envía en forma electrónica los reportes al director de la unidad dentro de los 5 días posteriores a la fecha del cierre. Genera el archivo de enlace para el sistema de acopio de información, DataMardiam, a la
Coordinación de Información y Análisis Estratégicos, CIAE. En todos los casos al detectarse omisiones o inconsistencias en los datos registrados en los documentos fuente, así como rezago en la entrega de los mismos, deberá informar al responsable del ARIMAC, para que éste a su vez promueva la corrección con el jefe del servicio correspondiente y de la misma manera comunica al director o subdirector médico de la unidad la problemática relacionada con la información. Es responsabilidad del personal asignado a las actividades de información médica, la validez de los datos capturados en el sistema, así como vigilar el buen funcionamiento del equipo de computación y del material que se emplea en el desarrollo de las actividades. 6.3.4 Obtención y envío de productos de consulta externa, proceso semanal. Obtiene del módulo de consulta externa de urgencias del SIMO, emisión de reportes transmisibles y de acuerdo con el calendario de semanas epidemiológicas, la impresión previa de los reportes. Casos nuevos de enfermedades transmisibles y selección. Informe semanal de casos nuevos de enfermedades transmisibles y no transmisibles, 4. 31/1. Informe semanal de casos nuevos de enfermedades. Estos reportes se generan a partir de los casos de primera vez de padecimientos transmisibles y no transmisibles, registrados en el servicio de urgencias. Sube a la plataforma de integración de base del SUABE versión 2, IBSV2, un informe preliminar. Se le notifica al epidemiólogo para que agregue, modifique, elimine casos. El epidemiólogo informa al personal encargado de generar el transmisible que ya subió la liga, con las modificaciones pertinentes. Genera la factura de la semana correspondiente con los registros generados. Genera el archivo de enlace definitivo y lo sube a la plataforma. Recaba firmas de revisión del epidemiólogo en los informes originales del informe semanal de casos nuevos de enfermedades transmisibles y no transmisibles, 4-31-1, y los archiva por un periodo de 6 meses. La Coordinación de Información y Análisis Estratégicos, CIAE, responsable de la operación del SUABE, valida, corrige y concentra el archivo semanal de cada unidad médica, integrándolo al SUABE delegacional y genera el archivo de enlace para subirlo a la plataforma IBSV2 para la consulta de los servicios estatales de salud, así como Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, CVE, nivel central. 6.3.5 Resguardo de reportes que se manejan. Formas de registro de consulta externa. Reportes producto de consulta externa. Formas de registro de actividades hospitalarias. Relaciones de pacientes hospitalizados y reporte de cifras de operación. Egresos hospitalarios. Reportes producto de hospital. Reportes complementarios. Catálogo de enfermedades y operaciones. 6.3.5.1 Formas de registro de consulta externa. Objetivo, conservar los formatos fuente, para efectos de consulta o de auditoría sobre la captación de los datos más sobresalientes de la atención a los pacientes. Integración, se integra con las formas 4-30-6/99 Control e informe de consulta externa y 4. 30-6 P/99 Informe de servicios paramédicos por cada día de labores y ordenadas por servicio, por médico y por turno. Depuración, se conservarán por periodo de 1 año, en caso de espacio insuficiente será por 6 meses. 6.3.5.2 Reportes producto de consulta externa. Objetivo, conservar los reportes producto de la consulta externa para efectos de consulta y para proporcionar la información estadística y bioestadística requerida en las actividades de vigilancia e investigación clínica, legal y epidemiológica o en la producción del conocimiento. Para alimentar el proceso de toma de decisiones en todos los niveles. Integración, se integran con los reportes mecanizados semanales, mensuales, trimestrales, cuatrimestrales y anuales, producto del proceso de emisión del sistema de información. Médico operativo SIMO, informe mensual. Parte I, estadísticas mensuales por médico y servicio, motivos de consulta, por servicio o especialidad, además por frecuencia o por diagnóstico, planificación familiar y materno-infantil, acciones vinculadas con los programas de planificación familiar y atención materno-infantil, accidentes y lesiones, cifra de causas de accidentes y lesiones atendidas en la unidad, información básica del servicio de urgencias, urgencias reales y sentidas, morfología de tumores por sexo y edad, así como la factura de cifras de control de la unidad médica para el DARAMAR estadísticas médicas, factura de prestaciones médicas por ramo de seguro y de reporte de estratificación del SIDA. Depuración, se conservará por periodo de 1 año.
6.3.5.3 Formas de registro y actividades hospitalarias. Objetivo: conservar los formatos fuente de hospitalización, para efectos de revisión y /diagonal o auditoria sobre la captación de los datos más sobresalientes de la atención a los pacientes. Integración: se integra con las formas 4-30-21-90 y ingresos, registro diario hospital, 4-30. 21-90, egreso, registro diario hospital, 4-30-27-90 intervenciones quirúrgicas efectuadas. En quirófano, 4-30-6B /90 partos, productos y abortos, 4-30-6C /90 estancia de productos. 4-30-21-35-90 y ingresos registro diario, servicio de urgencias o admisión continua, 4-30. 21-35-90, egresos registro diario, servicio de urgencias o admisión continua 4-30. 21/5-90 y ingresos registro diario, unidad de cuidados del paciente en estado crítico, 4. 30-21/5-90, egresos registro diario, unidad de cuidados del paciente en estado crítico. Simo 1-90 volante de movimiento intrahospitalario, Simo 2-95 volante de modificación de datos de pacientes en servicios de hospitalización, por cada mes de proceso y ordenadas por día. Depuración: se conservará por periodo de un año. 6.3.5.4 Relaciones de pacientes hospitalizados y reporte de cifras de operación. Objetivo: controlar las estancias hospitalarias y la congruencia de los servicios prestados. Para el análisis diario, supervisando las estancias prolongadas, los índices de sustitución, rotación y la operación en las diferentes especialidades o servicios. Integración: se integra con los reportes mecanizados diarios producto del proceso de registro diario y de servicios del Sistema de Información Médico Operativo, SIMO, que son informe diario de pacientes internados, listado por división y especialidad con ordenamiento por número de seguridad social del derechohabiente y cifras de servicios. Datos acumulados a la fecha de operación por cada especialidad, servicio o programa. Depuración: se conservará por un periodo de 6 meses, en caso de espacio insuficiente será por 3 meses. 6.3.5.5 Egresos hospitalarios. Objetivo: conservar los egresos hospitalarios para efectos de revisión y /diagonal o auditoria sobre la captación de los datos más sobresalientes de la atención a los pacientes. Integración: se integra con las formas 4-30-21-90 y alta 1-98 hoja de alta hospitalaria. Por cada mes del proceso y ordenadas por día. Depuración: se conservarán por periodo de un año. 6.3.5.6 Reportes producto de hospital. Objetivo: conservar los reportes producto de hospitalización, para efectos de consulta y proporcionar la información estadística y bioestadística requerida en las actividades de vigilancia e investigación clínica y epidemiológica. Integración: se integra con los reportes mecanizados mensuales, trimestrales, cuatrimestrales y anuales producto del proceso de emisión del SIMO que son, informe mensual, parte 2, cifras de la atención hospitalaria de cada servicio y en la unidad. Causas de egresos y defunciones, por servicio o especialidad y división, por orden de frecuencia, intervenciones quirúrgicas, reporte de los 25 procedimientos quirúrgicos más frecuentes, cirugía ambulatoria, principales procedimientos quirúrgicos manejados bajo él. Programa de cirugía ambulatoria, productividad de quirófanos por turno, puerperio de bajo riesgo, reporte de los diagnósticos de partos atendidos en el programa de puerperio de bajo riesgo, planificación familiar, acciones vinculadas con este programa. Reingresos, relación de pacientes con reingreso en el semestre con patología asociada. Urgencias, reporte de los 25 principales motivos de internamiento transitorio en el servicio de urgencias o admisión continua, indicadores de evaluación operativa, indicadores básicos de evaluación operativa. Depuración: se conservará por periodo de un año. 6.3.5.7 Reportes complementarios. Objetivo: conservar los reportes manuales complementarios para el sistema de acopio de información, DataMart estadísticas médicas, así como los reportes recibidos por los diferentes servicios los cuales se incorporan al SIMO, para efectos de consulta y para proporcionar la información estadística y bioestadística requerida o en la producción del conocimiento para alimentar el proceso de toma de decisiones en todos los niveles. Integración: se integra con los reportes manuales complementarios para el sistema de
Acopio de información, DataMart Estadísticas Médicas, conformado por las formas 4-30. 13/99-0 Estadísticas mensuales de servicios otorgados, servicios complementarios, 4-30. 13/99-5 Estadísticas mensuales de servicios otorgados, 4-30-13/2003-19 Estadísticas mensuales de servicios subrogados, 4-30-13/99-12 Informe mensual complementario. 4. 30-13/99-31 Informe mensual de actividades de planificación familiar y 4-30-13/99-32. Informe mensual de actividades de vigilancia materno-infantil, así como, de la forma 4-30. 12F Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y de los informes proporcionados por los diversos servicios de la unidad que sirven de apoyo para el llenado de los formatos de concentración y reportes para captación en el cierre informático del SIMO, como son el caso de actividades educativas de planificación familiar y materno-infantil. Y los indicadores del área médica. Depuración, no se realiza. 6.4 Indicador de la oportunidad quirúrgica, INDOC, y de la consulta de especialidades. INDOCE. 6.4.1 Introducción. Como parte de la política de mejora de los servicios médicos, el Instituto ha establecido una serie de compromisos a los derechohabientes para satisfacer las necesidades de servicios de salud con oportunidad, amabilidad, claridad y honestidad. Dentro de ese marco, se han implementado herramientas para medir el nivel de oportunidad en la programación y realización de consultas de especialidades de primera vez y de intervenciones quirúrgicas. En el caso de la oportunidad de la consulta de especialidades se instrumentó el registro y procesamiento de información con el indicador de oportunidad en la consulta de especialidades, INDOCE, mientras que para la oportunidad de cirugía se utiliza el indicador de oportunidad quirúrgica, INDOC. 6.4.2 Proceso de registro, control y captura de información. 6.4.2.1 INDOC. Médicos de consultorios de especialidades quirúrgicas emiten las hojas de autorización, solicitud y registro de intervención quirúrgica, 4-30-59-72. Para enviarla a la Jefatura de Quirófanos. Jefatura de Quirófanos. Registran diariamente cada solicitud recibida, se vaya a programar o no, de acuerdo a los datos solicitados en el programa INDOC. Asimismo anotan las fechas de realización de las cirugías programadas, incluyendo las que se hicieron en fechas anteriores al mes de proceso. De esta manera se obtendrá un mejor indicador de la programación y realización, así como de los pacientes en espera. Se presenta la pantalla de captura, donde aparecen en forma automática la delegación y unidad médica con la que configure el sistema. Se deshabilitó la captura de esta información para evitar que se realice un cambio que dé pauta a la captura errónea, por lo que por default el cursor comienza la captura en el campo apellido paterno. Al terminar la captura de un campo, se dará Enter para pasar al siguiente campo. La captura de la información se realiza en una sola pantalla con la finalidad de una captura más ágil. Incluye además la captura de asegurados estudiantes, permitiendo conocer la información correcta de los datos del mismo. Las fechas se capturan como texto, no propone fechas y los campos de fecha que queden en blanco, al grabarlos quedarán automáticamente con la fecha 1 de enero de 2003. Deberán llenarse los campos de acuerdo a los datos contenidos en la forma solicitud de intervención quirúrgica 4-30-59-72 y conforme a los 3 momentos que se dan de la misma. Es decir, cómo se deben capturar todas las solicitudes emitidas tal como se van recibiendo. Se capturarán los datos al recibirla, después mediante una búsqueda, añadir las fechas en las que se programaron y cuando se tenga la fecha de realización, nuevamente mediante una búsqueda, capturar los datos de realización, suspensión o reprogramación según sea el caso. Para guardar la información, se oprime el botón grabar o para suspender la captura en cualquier momento se oprime el botón cancelar. Nota, en la parte inferior del sistema se identifica el total de registros capturados en la base de datos, aclarando que no todos se utilizan para el reporte de oportunidad. Genera los reportes de captura y de indicador de oportunidad de la programación y de la realización de cirugía, conforme a las especificaciones del manual de operación del sistema. Aplica las correcciones que sean necesarias en los registros y genera 2 juegos de los reportes definitivos, uno para el servicio y otro para el director. Genera archivo de enlace y lo envía al ARIMAC. ARIMAC.
Recibe archivo de enlace y lo integra en la base de datos de oportunidad quirúrgica del hospital, conforme a las especificaciones del manual de operación del sistema. Genera los reportes de indicador de oportunidad de la programación y de la realización de cirugía, conforme a las especificaciones del manual de operación del sistema. Envía archivo de enlace a CIAE para la integración delegacional. Relación de reportes del sistema. Oportunidad intervenciones quirúrgicas programadas. Oportunidad intervenciones quirúrgicas realizadas. Reporte de captura. Reporte de registros erróneos. Reporte de pacientes en lista de espera, programación. Reporte de pacientes en lista de espera, realización. Motivos de suspensión, cirugías programadas. Motivos de suspensión, desglose por otros, cirugías programadas. Bitácora de integración. Suspensión de cirugías programadas por tipo de motivo. Oportunidad intervenciones quirúrgicas programadas a detalle. Oportunidad intervenciones quirúrgicas realizadas a detalle. Listado de pacientes programados por matrícula y especialidad. 6.4.2.2 IN12. Asistente o personal responsable del control de citas de consulta de especialidades o Control Central. Recibe los formatos de solicitud de consulta referencia y contrarreferencia, 4-30-8 D. Sus unidades adscritas, para asignarle cita de primera vez a la consulta de la especialidad solicitada en la hoja. Coordinación de asistentes o área definida para realizar captura. Registran diariamente la programación de citas de primera vez de acuerdo a los datos solicitados en el programa IN12. Pantalla de captura. Se presenta la pantalla de captura, donde aparecen automáticamente la delegación y unidad médica con la que configure el sistema, que es la que recibe. Se deshabilitó la captura de esta información, para evitar que se realice un cambio que dé pauta a la captura errónea, por lo que automáticamente el cursor comienza la captura en el campo delegación que envía, para después pasar a la unidad que envía y de ahí al apellido paterno. Al terminar la captura de un campo, se dará Enter para pasar al siguiente campo. La captura de la información se realiza en una sola pantalla con la finalidad de hacerla más ágil. Incluye además la captura de asegurados estudiantes, permitiendo conocer la información correcta de los datos del mismo. Las fechas se capturan como texto, no propone fechas y los campos de fecha que se quedaron en blanco al grabarlos quedarán automáticamente con la fecha 1 de enero de 2003. Deberán llenarse los campos de acuerdo a los datos contenidos en la forma referencia y contrarreferencia 4-30-8 y conforme a los momentos que se dan de la misma, es decir, se deben capturar todas las solicitudes emitidas tal al momento que se reciben y registrarán los datos de inmediato. Si en ese instante se le otorga la cita de primera vez se anota, si no, después mediante una búsqueda, añadir las fechas en las que se programaron. Para guardar la información, se oprime el botón grabar o para suspender la captura en cualquier momento se oprime el botón cancelar. Nota, en la parte inferior del sistema se identifica el total de registros capturados en la base de datos, aclarando que no todos se utilizan para el reporte de oportunidad. Genera los reportes de captura y de indicador de oportunidad de la programación y de la realización de consulta, conforme a las especificaciones del manual de operación del sistema. Aplica las correcciones que sean necesarias en los registros y genera 2 juegos de los reportes definitivos, uno para el servicio y otro para el director. Genera archivo de enlace y lo envía a ARIMAC. ARIMAC. Recibe archivo de enlace y lo integra en la base de datos de oportunidad de consulta de especialidades del hospital. Cuando se cuente con el equipo de cómputo con el programa, genera los reportes de indicador de oportunidad de la programación de la consulta, conforme a las especificaciones del manual de operación del sistema. Envía archivo de enlace a CIAE para la integración delegacional. Relación de reportes del sistema. Oportunidad de la consulta externa de especialidades. Reporte de captura. Reporte de registros erróneos. Reporte de pacientes en lista de espera. Bitácora de integración. Oportunidad de la consulta externa de especialidades a detalle. Listado de pacientes programados por especialidad. Reporte dinámico de 4-30-8 recibidas por especialidad y por unidad de envío. 6.5 Sistema de acopio de información DataMart Estadísticas médicas. 6.5.1 Proceso general del DataMart M. El proceso del DataMart se inicia con la integración de la información de los sistemas CI/SIMO que operan en las unidades médicas. Esta información es integrada en
Dos niveles. 1. La unidad médica de alta especialidad, que integra los datos de sus unidades complementarias. 2. La coordinación de información y análisis estratégico, que integra los datos derivados de las unidades médicas de primero y segundo nivel de atención de su ámbito de responsabilidad. Una vez integrada la información, ésta se transfiere al servidor de nivel central para su acopio en el Data Mart Estadísticas Médicas, a través del cual queda disponible para su consulta y uso por parte de los diversos usuarios de la institución. ARIMAC/CIAE y UMAE. 6.5.2 Procesos de integración de la información al Data Mart IAM. El ARIMAC codifica y captura la información en unidades de medicina familiar LO, correspondiente a los formatos de registro diario, RAIS, o del traspaso del sistema de información de medicina familiar, SIMF, al sistema de información de atención integral a la salud, SIAIS, y en unidades hospitalarias lo referente a los formatos de registro diario de los servicios de consulta externa y hospitalización de segundo y tercer nivel. Al cierre de mes, estos sistemas, ASA-ASEMO, generan archivos tipo texto, TXT, de los subsistemas 10, 13, 27, 31 y 32. Cuando la aplicación está en la unidad médica, esta información se extrae y se integra al módulo de validación, generando un reporte con el resultado de la validación. Y en caso de existir errores, el ARIMAC los corrige en los sistemas CIAIS/SIMO y vuelve a generar la información de los subsistemas, repitiendo el proceso de validación hasta que ya no existan inconsistencias. Cuando la aplicación está en la delegación o UMAE, el ARIMAC de la unidad médica envía los archivos TXT de donde se extrae la información para integrarla al módulo de validación, generando un reporte con el resultado de la validación en caso de existir errores. La CIAE o IMAC los aclara con la unidad correspondiente para su corrección en este módulo, repitiendo el proceso de validación hasta que ya no existan inconsistencias. Al cierre de mes, la unidad, delegación o UMAE capturan la información correspondiente a los formatos manuales de los subsistemas 12, 14, 15, 19, 29 y 40S en el módulo de captura de formatos. Este módulo valida en línea. De presentarse errores, notifica al responsable para su corrección, toda vez que no lo deja continuar hasta que se corrija la información. Una vez libre de errores, los archivos son integrados, generando un reporte de conceptos preliminar para que el responsable de la unidad, delegación o UMAE, verifique la congruencia de la información. El reporte obtenido siempre presenta 2 meses, el actual de proceso y el anterior. Posteriormente se realiza la transferencia del archivo con sus cifras de control al repositorio del Data Mart Estadísticas Médicas a través del módulo envío-recepción. 6.5.3 Procesos realizados en las UMAEs o delegaciones. La UMAE o la delegación monitorean el envío de información de las unidades médicas que la integran, una vez confirmada la transferencia de su integración en el Data Mart Estadísticas Médicas, se procede a ejecutar el proceso de cierre mensual de la información. Después de haber realizado el cierre correspondiente, la UMAE o delegación podrá generar reportes predefinidos o realizar consultas no planeadas, ya sea de carácter histórico o del mes de proceso actual de la base de datos, con el propósito de hacer análisis estadístico. 6.5.4 Procesos realizados en el nivel central. Antes de realizar el cierre nacional, la División de Información en Salud, DIS, debe actualizar los catálogos del sistema. Primero ingresa la solicitud de cambios, foliada, a los catálogos directamente en el módulo administrador, en coordinación con la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, DIT, revisa la solicitud y, en caso de proceder, ejecutan los cambios y se verifica que la solicitud haya sido realizada. En consecuencia, se transfieren los catálogos actualizados al repositorio para que las unidades médicas los utilicen antes de iniciar el proceso de información de cada mes. La DIS realiza mantenimiento anual que consiste en modificación a la estructura de todos los subsistemas. La DIS monitorea el cierre de las delegaciones y ejecuta el cierre nacional, y una vez realizado los usuarios generan sus reportes preestablecidos y sus consultas no planeadas. 6.5.5 Consideraciones generales para operar el Data Mart Estadísticas Médicas. Del envío. Para cumplir con los compromisos de integración y difusión de la información antes descritos, anualmente se establece un calendario de actividades que regula los
Tiempos de cada una de las áreas involucradas, unidad, delegación, UMAE y nivel central, en los diferentes procesos. Todas las unidades médicas inician su ciclo de información del 26 del mes anterior al 25 el mes en curso. Diariamente registran, integran y procesan los datos resultantes de la atención médica. Durante este periodo. Una vez concluida esta etapa, las unidades médicas disponen de 5 días hábiles. Posteriormente al día 25, para procesar la información mensual de los sistemas. SIMCIA y SISIMO generando sus archivos de enlace y reportes correspondientes. Los archivos de enlace son entregados a la Coordinación de Información y Análisis Estratégico, CIAE, el sexto día hábil. La normativa establece como fecha máxima para transferir la información de las unidades médicas al Data Mart IAM, el día 10 de cada mes. Del sistema. El sistema actualmente está implantado a nivel delegacional y de UMAE. La captura de los formatos manuales y la validación CIAIS/SIMO se realiza en el modo de contingencia. El sistema acepta validaciones parciales, una vez realizada la final ya no podrá realizarse ninguna otra validación para ese periodo. Después de haber dado el BO de cierre de la unidad, se puede transferir la información al Data Mart Estadísticas Médicas. Se debe generar el archivo de información relevante por unidad en la función de utilerías una vez que se dio el BO. La transmisión de la información deberá realizarse a través de intranet y antes del día 10 de cada mes. Los archivos que generan CIAIS/SIMO son SAL10 TXT, SAL13 TXT, SAL27 TXT, SAL31 TXT, SAL32 TXT, etc. Ninguna unidad debe quedar fuera del proceso de Data Mart M. 6.5.6 Business Objects. Para consultar y analizar la información contenida en el repositorio central Data Mart Estadísticas Médicas, existe una gran variedad de programas de cómputo, software, denominados herramientas de inteligencia de negocios. Estas herramientas sirven de comunicación, interfase, entre el usuario y las grandes bases de datos, las cuales ayudan a definir qué información es útil y relevante para la toma de decisiones. Dentro de estas herramientas se tienen algunas como Brio, Cognos y Business Objects entre otras. El Instituto para Consultar y Analizar la Información adquirió como herramienta de inteligencia de negocios oficial a Business Objects. Business Objects. En un lenguaje sencillo, permite accesar a la información, para que el usuario pueda mejorar sus procesos de toma de decisiones, basando esas decisiones en hechos más que en intuiciones. Esto se hace proporcionando un software que le permita al usuario reportar información, analizar los resultados y producir reportes sobre esa información. Consulta. Usuarios. IARES. BD. Archivos locales. Análisis. Reportes. Resultados. Ventajas de Business Objects. No se requiere tener una dependencia de la Coordinación Delegacional de Informática, CDI, para consultar y elaborar reportes. No se necesita tener conocimientos de lenguajes informáticos. La información integrada y consultada es segura, no se puede modificar, y el sistema es relativamente fácil manejar. Business Objects tiene una comunicación, interfase, a las fuentes de datos, fácil de utilizar, conocida como capa semántica. La capa semántica es una capa intermedia entre el usuario y la base de datos, lo que simplifica la elaboración de consultas y reportes. 6.5.7 Herramientas para el soporte de decisiones. Business Objects tiene productos que dan a los usuarios, no técnicos en informática, acceso a la información conservada en los Data Mart. Business Objects tiene una gama completa de herramientas de soporte para la toma de decisiones, incluyendo reporteadores, reportes, procesamiento analítico en línea, extracción de información y administración DSS, para ambos ambientes cliente/servidor e intranet. Entre estas herramientas de Business Objects la que mejor se adapta a las necesidades del área médica es Web Intelligence. 6.5.8 Web Intelligence. Es una herramienta de Business Objects en una versión corta que proporciona al usuario la habilidad de ejecutar y hacer reportes por el ambiente web. Tiene una estructura distribuida de componentes y reportes escritos completamente en Java marca registrada. Web Intelligence elimina la necesidad de instalación y mantenimiento del lado del usuario tanto para aplicaciones del software como para bases de datos.
6.5.9 Protección de información. Todas estas herramientas únicamente permiten al usuario leer la información contenida en el Data Mart, fuente de información, pero no le permite sobreescribir en la fuente de información. Esto significa que su información de la base de datos está completamente segura de ediciones y borrados accidentales. En Web Intelligence se puede conocer la información de dos formas. El usuario puede consultar y elaborar sus propios reportes. El usuario puede consultar los reportes ya predefinidos por el área normativa. Para crear reportes a través de Web Intelligence se requiere conocer una serie de conceptos, como son objetos, dimensiones y hechos, universos. 6 de mayo de 10 objetos. Los términos de negocios utilizados para crear reportes de una base de datos son conocidos como objetos. 6 de mayo de 11 dimensión. Una dimensión es un objeto clave, aquel en que se basa un reporte y que tiene un valor en el tiempo, como por ejemplo, clave delegación, clave región, clave unidad, año, mes. 6 de mayo de 12 hechos. Los hechos son objetos en los que se basa un reporte y que no tiene un valor definido en el tiempo, variables, como por ejemplo, egresos, intervenciones quirúrgicas, estudios de laboratorio, etc. 6 de mayo de 13 universos. Muchos objetos pueden estar especificados dentro de la capa semántica, muchos de los cuales pueden no interesarle o no estar accesibles al usuario, por razones de seguridad. Ejemplo: salario de empleados. Para limitar el número de objetos que el usuario puede utilizar y que tengan las mismas característica, los objetos se agruparon en universos. Por ejemplo, la información que necesitarán tener acceso a un profesional de hospital y otro del área de abastecimiento será sustancialmente distinta, por lo tanto pueden ser creados dos universos separados, con diferentes objetos definidos en la capa semántica. Ejemplo: universos, población, consulta externa, hospitalización, materno-infantil, etc. Web Intelligence proporciona la habilidad para hacer reportes de las bases de datos corporativas por la vía de intranet/internet y recibir reportes de otros usuarios de Web Intelligence. Ofrece además una tecnología fina a los usuarios. Lo que esto significa es que el software, programas, de Business Objects está cargado y se ejecuta en el servidor. Esto significa que cualquier persona, en cualquier lugar que esté conectado a la red institucional y que tenga la dirección del servidor de Web Intelligence API en su equipo de trabajo PC, puede tener acceso a la información del Data Mart, determinada universos. 6 de mayo de 14 entrada. Para entrar a la aplicación se requiere la dirección del servidor web de Web Intelligence, un nombre de usuario de Infoview y contraseña, proporcionado por DIS. 6 de mayo de 15 entrada como un usuario Infoview. Realizar la conexión a intranet de acuerdo a la siguiente dirección. Aparece la ventana para introducir usuario y contraseña en donde éstas serán proporcionadas por la Coordinación de Información y Análisis Estratégico, CIAE, de acuerdo a las claves asignadas para esa delegación, por ejemplo, usuario igual a GTO11, contraseña igual a GTO11. Enseguida aparecerá un menú en donde se despliegan dos grandes grupos, uno de universos de consulta, que está integrado por indicadores y servicios, y el otro que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla, en donde se muestran las carpetas documentos de la empresa y documentos personales. En esta se alojan los reportes preestablecidos diseñados por nivel central. Universos de consulta. Con estos universos el usuario puede armar sus propios reportes, de acuerdo a sus necesidades de información. Reportes preestablecidos. En estas carpetas se encuentran los reportes preestablecidos que son diseñados y publicados por el nivel central. Motivos de consulta y causas de egreso hospitalario. De la parte izquierda de la pantalla, también se pueden ver reportes enviados al usuario por la vía de documentos de entrada a caja y opciones de documentos corporativos. Documentos personales, documentos creados por el usuario. Buscar reportes por líneas de caracteres, utilizando la opción Buscar. Individualizar su ambiente vía opciones. Obtener ayuda en línea por vía de la opción Ayuda. Salir del sistema. 6 de mayo de 16 Construcción de un reporte. Una vez seleccionado un universo en la pantalla principal del menú, un reporte de Web Intelligence se construye en el panel web como se muestra a continuación. El reporte se construye arrastrando objetos de la caja objetos a la caja de detalles. Por ejemplo, si se desea construir un reporte para identificar las consultas por
Delegación, se arrastran los objetos de consultas otorgadas, año y mes a la caja de detalles, que posteriormente aparecerá como se ilustra a continuación. Después, para elaborar el reporte haga clic en el botón de ejecutar.